Entonces, hasta este punto, nosotros habíamos definido la geometría, básicamente. Dos niveles, no habíamos todavía dividido los muros en elementos finitos, así como tampoco a las losas, sí están cargadas, pero todavía no se encuentran divididas como debería de ser, para que los resultados en el análisis pues vayan generando, tal y como vimos la comparativa de aquellas dos elevaciones, los resultados como corresponde, ¿verdad? Entonces, hasta este punto, nuestros modelos se encuentran, vamos a ver, en este lado. Contamos con las dos losas, los muros como tal, pero lo que se refiere a los muros todavía no teníamos. Vamos a ver también por acá. Aquí estamos. Solo para asegurar de que todos los muros se encuentren completamente divididos en elementos finitos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a filtrar por acá la vista que sea solamente para muros, sin vigas, sin columnas, sin losas. Vamos seleccionando lo que serían todos los muros y vamos a asignarle directamente la propiedad de los elementos tipo shell, un wall auto mesh options, para que acá nosotros podamos añadir el auto rectangular mesh, que era donde nos habíamos quedado en la última parte. Al momento de que ya habíamos generado la asignación de estos elementos finitos dentro de los muros, pues ya se podían observar mejor los esfuerzos. Pero este paso también hay que realizarlo para lo que serían los pisos, porque obviamente cada losa va a tener un encuentro con lo que serían las vigas y los muros como tal. Entonces acá voy a hacer el proceso a la inversa, cual voy a observar lo que serían los pisos, más no los muros. Y directamente estos, pues voy seleccionando nuevamente todo. Y por acá me voy a ir a la pestaña a asignar. Voy a buscar la opción Shell. Y acá en Floor Auto Mesh Options, voy a buscar yo el Auto Cookie Cut, ¿sí? En el cual voy a seleccionar que haga un meshado, una división de elementos finitos, cada vez que encuentre una viga o otras líneas para generar este mesh. Entonces, básicamente sería para todos los elementos que conformen el diafragma, vigas secundarias, losas, algún punto que esté ubicado en la losa, aberturas también, quedaría dentro de esta parte. Lo que se refiere a gradas, si es que estuvieran dibujadas en el modelo, o muros también verticales, si es que se estuvieran trabajando con ellos, sería el segundo inciso. Entonces acá le activamos al programa para que genere la división con cada una de las líneas verticales o los muros verticales que vayan a generar alguna intersección en las losas, porque obviamente ahí va a haber una concentración de esfuerzos. Y también necesitamos, bueno, este es opcional, en realidad se genera un meshado donde pasan los ejes guía, porque normalmente sobre esos ejes guía ya saben que en esta fase del modelo del proyecto o más adelante se vaya trabajando pues directamente el análisis de los muros o se puede agregar a futuro alguna columna, algún otro muro, etcétera, etcétera. Y normalmente para eso siempre nos basamos en los ejes. Entonces vamos a tener activada esta tercera opción y por último, esta cuarta opción que sería que los elementos, aquí depende en qué dimensiones yo haya tenido seleccionado, pero en este último, si por ejemplo yo tenía seleccionado las dimensiones de metros, como es este caso, yo acá le pido al programa que divida a los elementos finitos en piezas no mayores, por ejemplo, a 50 centímetros. Ojo que dependiendo de qué tanta capacidad tenga el procesador de la computadora, la RAM, etcétera, etcétera, yo puedo dejar
secciones de 1 metro y medio, 2 metros, que al programa no va a generar tantos elementos finitos. Pero si yo le pusiera elementos finitos de 10 centímetros, por ejemplo, lo que va a suceder es de que empiece a analizar elementos que no vayan a ser muy finos, ¿verdad? Entonces, 50 centímetros o piezas de 80, de 1 metro, 80 centímetros o de 1 metro, son bastante, tamaños bastante buenos, ¿verdad? Entonces, por favor, si van seleccionando sus losas o sus entrepisos, idealmente pues a través de un o filtran y seleccionan lo que serían las losas, nos vamos a Assign y luego en, los asign- en las asignaciones para los elementos tipo Shell aparece el Floor Auto Mesh Options y en esta última tendríamos estas 4 seleccionadas. Al momento de darle un OK, simplemente lo que va a cambiar es el nombre, ¿sí? Pero, por ejemplo, me traslado ahora a la ventana del lado izquierdo y aquí voy a generar un análisis del modelo. Ahora pues demora un poco más de tiempo, precisamente porque ya tiene más piezas, más elementos finitos. Y vamos a esperar a ver los resultados por acá. Damos un segundo. Muy bien. Pues ahora, si observamos por acá, ya ha generado mejores resultados, con lo cual vamos teniendo los desplazamientos directamente sobre la losa, ¿verdad? Hasta este punto, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Ok. Bueno, entonces, vamos a mostrar ahora cómo serían los resultados con los muros. Vamos a darle aquí un OK. Y los muros como tal ya empiezan a generar, si ustedes se dan cuenta, también están trabajando en base al auto wall mesh, donde genera ciertas divisiones. Cada muro lo ha dividido en 6 piezas, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, el muro que yo tengo en este plano, en este primer eje, en el eje 1 entre C y D, por ejemplo, pues serían estos dos muros que están divididos entonces en 6 piezas como tal. Y si digamos yo empiezo a generar algunas cargas, ahorita solo voy a desplegar cómo va el comportamiento modal como tal. Em, Como veíamos acá, pues ya empieza a producir algunos resultados en el cual cada vez que ocurre algún nodo directamente de la losa, que es tal vez de los elementos a los que más atención hay que prestarles por las deformaciones y los esfuerzos, pues ya se comporta de una manera más elocuente, donde todas las piezas quedan conectadas como tal. Es decir, por ejemplo, los muros que se logran ver aquí donde está el cursor, también generan esa deflexión que los arrastra directamente en las losas, ¿verdad? Pareciera ser que las losas tienen más divisiones, pero lo importante a este punto es de que todas las piezas queden divididas, no importa si sucede como en este caso donde yo tengo un elemento finito, digamos, para la pared, y este se llega a conectar a 2 piezas de losa, media vez cada uno de los nodos de los extremos esté conectado un nodo de la pared con un nodo de la losa, ¿sí? Aunque queden algunos nodos libres, como algunos, vamos a detener aquí la animación, por ejemplo, así como este nodo que yo estoy seleccionando acá, está en losa, más no está en pared, pero sus nodos vecinos, digamos que de esta pieza que tenemos aquí en el recuadro, todo este elemento finito donde está el cursor, claramente tiene 4 nodos. Vamos a ver aquí si me sale una captura. Bueno, entonces acá, este elemento finito que le resalto en color amarillo, digamos que tiene obviamente una esquina acá, un borde de este lado
2, 3 y 4 nodos por acá. ¿Sí? Entonces, media vez un punto de esos 4 del borde del elemento finito estén conectados con algún nodo del muro, ¿sí? Bueno, aquí no salen los del muro, pero digamos que en este caso yo tengo un nodo del muro, perdón, ustedes, 2 por acá, digamos un 3 de este lado y un 4 por acá. Entonces yo lo que llevo a generar acá es de que por lo menos también un nodo, este sería el nodo número 1 del muro, ¿sí? Entonces, muro en color naranja y los nodos de la losa en color morado. Quiere decir de que básicamente con uno de ellos que esté conectado, pues funcionan bien, funcionan a la perfección. Media vez hayan nodos de por medio, como ahí sí que basándonos en los fundamentos de elementos finitos, media vez existan nodos, pues va a haber una correcta transmisión de esfuerzos, de traslaciones o de rotaciones. Que cualquiera de esas deformaciones funciona para que pueda, de manera interconectada al modelo, pues ir trasladando sus datos como tal. ¿Sí? Entonces, hasta este punto, lo que ya tenemos nosotros de resultante es básicamente todo el modelo en conjunto trabajando como una sola pieza, que es lo que se busca. Y en parte por ello es de que se trabaja todo de tal manera, digamos que si ustedes ya lo ven desde el punto de vista de la ejecución, algo que se busca, y muchas veces por esto surge este detalle de las juntas o de las ampliaciones entre un nivel y otro. Por ejemplo, muchas veces puede pasar que los dueños a lo mejor no cuentan con el suficiente capital, por alguna razón se queda estancado el proceso constructivo en 2 niveles, digamos, en un nivel, pero ellos tenían a futuro pensado ubicar un tercer, un cuarto nivel. Bueno, pues normalmente durante ese tiempo pasan cierta cantidad de tiempo, ciertos meses, ciertos años. Entonces lo que llega a suceder en ese punto es de que ocurre mucho tiempo en el cual empieza a haber una diferenciación entre lo que sería el concreto ya endurecido con el concreto fresco. Entonces, en este lapso tan prolongado de tiempo, lo que viene a hacer es a perjudicar porque no hay una transmisión correcta como la que nosotros estamos viendo acá, ¿verdad? Entonces, idealmente, si se va a modelar, digamos que la parte de la ampliación, lo mejor es eh, pues tomar en cuenta que no es un elemento monolítico como el que vemos en pantalla, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien alguna pregunta hasta acá? Inge, no sé si me escuchan. Inge, no sé si Per- me escuchan. sí, ahora sí. Ajá. Yo tenía una duda sobre los chequeos que se le hace a la mampostería. Ujú. ¿Cuáles son los chequeos que le realizamos para que nosotros sepamos si resiste o no resiste según las cargas aplicadas? ¿Cuáles son los chequeos que se le realizan? Los que vamos a ver ahorita adelante. Primero tenemos, uno no puede revisar ya, digamos, chequeos, no puede hacer esa revisión si es que el modelo no está bien definido. Por ejemplo, si estamos utilizando herramientas, primero tenemos que tener el modelo bien definido, saber que esté trabajando todo como una sola pieza, y ya luego de ello, ahorita empezamos a revisar estos esfuerzos, es en base a esfuerzos. Ujú. Así sería. Entonces, ahorita vamos a ver eso. ¿Bien? Ok, bueno. Entonces, vamos a ver. A este punto, primero, recuérdense, yo lo que estoy tratando de hacer es asegurarme de que todos los elementos estén trabajando desde el punto de vista dinámico. Por lo menos que sí haya una correcta transmisión de deformaciones. Si se están deformando en base a nodos, quiere decir de que la transmisión de mis esfuerzos va a ser correcta. Y eso es bueno, porque los resultados van a ser finos. También existen algunas opciones, como por ejemplo, imagínense que yo voy a hacer ahorita lo siguiente. Digamos que voy a hacer la comparativa entre que el muro D versus el muro A, que son de características similares,
Vamos a hacer lo siguiente. Le voy a poner, por ejemplo, voy a hacer una elevación acá. Aquí tenemos el muro A, ¿sí? Y por acá voy a desplegar la elevación del muro D. Ok, bueno. Hasta ese punto no he modificado nada, ¿correcto? Pero, bueno, aquí permítanme, me hace falta desplegar unas vigas y acá. Ahí estamos. Ahora sí, ya tengo la misma cantidad de piezas en ambas vistas. Digamos que si por alguna razón yo quisiera que este muro, digamos, del eje A, no trabajara con esa división en el auto, y ahora van a ver por qué. La diferencia es de que, por ejemplo, yo voy a asignarle aquí en los elementos tipo shell, digamos que voy a regresar un paso antes, asignar shell en el wall automesh, digamos que voy a quitárselo, ¿sí? Voy a dejar el muro A sin automesh, el muro D con el automesh, pero lo que voy a hacer con el A es de que yo mismo voy a fabricar, digámoslo así, mis propios elementos finitos. Entonces voy a editar shells, y aquí voy a hacer yo una propia división. Primero, voy a decirle al programa que primero genere él mismo una división en este último punto, y es de que divida los triángulos o los cuadriláteros, es decir, o los cuadrados, en los siguientes puntos: a intersecciones con grids, a joints seleccionados o a intersecciones con elementos tipo frame. Entonces, a lo largo de toda esta división ocurrirá una división. Al darle OK, si ustedes observan, aquí ya me ha generado, pues ya no dos muros grandes, que era lo que yo tenía, digamos, en este caso, perdón, 4 muros grandes, esos 4 que selecciono, sino que ahora entonces tengo un par más. Con lo cual, por ejemplo, estos dos, yo todavía podría aplicar nuevamente una división de, por acá, piezas, las estoy tratando de cortar un poco más, ¿sí? Si observan ustedes acá, las he dividido en dos. Tal vez todavía se pueden dividir en 4, en 3 tal vez. Me voy a editar shells. Y lo que estoy haciendo es de que aquí yo ingreso la cantidad de piezas en las que se pueden dividir, ¿sí? Por ejemplo, voy a dividir en 3 columnas, ¿sí? El primer dato que aparece son las columnas, y luego en 4 serían las líneas horizontales, ¿correcto? Pues al darle acá, yo tendría esta división, me genera pues cuadros bastante regulares, no son rectangulares, sino que son bastante regulares. Estas, que tal vez ya todas se pueden dividir en, nuevamente, yo debo de tener congruencia en los elementos que estoy dividiendo, ¿sí? Aquí pudieran ser, por ejemplo, 2 columnas por 4 piezas, 4 siempre en vertical, para que todas tengan esta interconexión, ¿sí? Que son nuevamente las conexiones en los nodos. A ver, uno puede trabajar la división propia del programa, que fue el Automesh, y uno también los puede dividir intencionalmente donde uno quiere dividirlos, ¿sí? Solo que al momento de que uno genera nuevos elementos, joints, los que están en la base o en la coordenada z igual a 0, siempre van a tener como restricción una articulación por defecto. Entonces lo que debemos de realizar es asignar joints por las restricciones y empotrar directamente estos nuevos nodos a la base, ¿sí? Pero vamos restringiendo acá y ahora sí, todos los nodos ya quedan empotrados. Bueno, ahora bien, último resultado, ya empezamos a revisar los chequeos de esfuerzos.
Solo que antes de revisar estos esfuerzos, para seguir el orden coherente, deberíamos de tener entonces también cargas laterales, cargas sísmicas, ¿sí? Porque son las que vamos a tomar en consideración para este análisis, pero deberían de tomarse en cuenta también las cargas de viento, ¿ok? Aquí hay un leve desfase. Esto pues idealmente deberíamos de volverle a asignar el auto mesh a las paredes aquí del frente para que detecte estos nodos que están aquí que no están correctamente conectados, pero de igual manera pues considero yo que van a generar resultados fiables. Si nos pasamos al muro del otro lado, tiene menos piezas, ¿sí? Y efectivamente, algunos muros, algunas partes del muro, si se dan cuenta, pierden rectitud. Están generando ya algunas deformaciones por la misma deformación que va produciendo la losa. En cambio, del otro lado, voy a rotar un poco por acá. Sí hay algunas deformaciones, pero no son tan finas, ¿correcto? Así como esta, nosotros vemos que esta pared pues tiene una pequeña deflexión por la deformación que ocurre en las losas. Entonces, cualquiera de las dos es buena, pero una normalmente tiende a ser más fina, que es cuando yo divido los elementos a como voy contemplando, ¿verdad? Y ahora vamos a ver cómo suceden entonces los resultados. Esfuerzos. Voy a definir aquí, perdón, a seleccionar la CR4, que sería entonces, vamos a ver, perdón, aquí me salté la instrucción. Este botón se llama Display, que es mostrar los esfuerzos o las fuerzas en los elementos tipo shell, que serían, por ejemplo, los muros, ¿sí? Entonces acá voy cliqueando con la tecla F9 y aquí me aparece, yo puedo definir los resultados para los casos de cargas vivas, muertas, sobrecargas, etcétera, etcétera. Pero también yo puedo desplegar la información para ciertas combinaciones de carga. Entonces, si por ejemplo yo voy a trabajar solo esfuerzos de cargas vivas, pues filtro acá por tipo de carga. Si quiero una combinación, entonces me voy a la pestaña de combo y puedo desplegar, por ejemplo, para la CR4, las fuerzas que resultan o bien los esfuerzos, que sería de shell stresses. Y tengo esfuerzos a corte por el tipo de material que es el de mampostería que nosotros hemos definido. Entonces, en este caso, yo puedo desplegar acá. ¿Bien? ¿Estamos? Con la información. Vamos a ver si me permite rotar. Ok, ahí está. Entonces, yo tengo ciertas áreas donde hay un poco más de concentración de esfuerzos. Ya veremos las escalas, ¿sí? Si ustedes se fijan, los elementos que nosotros hemos dividido tienden a mostrar 4 partes, sobre todo el centro, donde disminuye casi a la mitad. Noten que aquí arriba estoy cercano a los 7.000 y aquí estoy pues por los 3.000 y fracción. Los esfuerzos a cortante que están presentados en kilogramos sobre metro cuadrado, ¿sí? Y si ahora giro nuevamente la pared, donde yo estoy del lado de los muros, no toqué, sino que simplemente le di el automesh. Normalmente los resultados, como son menos elementos finitos, no son tan finos, tan exactos. Por ejemplo, en este caso, recuérdense que yo no he asignado cargas sísmicas todavía. Son exactamente las mismas cargas, mayoradas de igual manera. Probablemente aquí también alcance a los 7.000. Bueno, por aquí se logra ver que aquí están. Estamos cerca de los 7.000, 8.000 por ahí. Y de igual manera, si me traslado a la parte naranja, pues ya me paso a esfuerzos en sentido negativo, llegando a menos 9.500 y fracción. De este lado, pues debería existir el mismo comportamiento. ¿Verdad? Son esfuerzos que, en definitiva, pues yo en algún punto debo de encontrar y que normalmente estos esfuerzos se acercan casi siempre a donde yo tengo mis mochetas o soleras. Casi siempre las mochetas o soleras o cualquier elemento que me sirva para confinar mi muro me sirven para delimitar esos mismos esfuerzos. Y ya yo con ello logro
em, ya logro yo encerrar los esfuerzos y evito que se pasen a otros muros. ¿Por qué pasaría esto? Si yo no tuviera elementos que confinen este muro, este primer cuadrante, digamos, lo que sucedería es de que los esfuerzos siguen siendo los mismos, claramente, pero las deformaciones no. Entonces las deformaciones ¿cómo decirlo? Se van acumulando, ¿sí? Entre las deformaciones de un segundo nivel se acumulan con las del primero. En cambio, cuando yo atravieso alguna solera o alguna solera intermedia, etcétera, etcétera, yo corto esas deformaciones porque este elemento normalmente resiste más esfuerzos a flexión, una solera o una viga. Entonces, al yo controlar esos esfuerzos, disminuyo mis deformaciones y prácticamente digamos que se reinicia la cuenta. ¿Cómo puedo ver eso? Digamos que acá vamos a ver aquí la forma deformada, o la figura del modelo deformada. Yo tengo aquí la CR4. Vamos a ver, ok. Si ustedes observan, por acá, perdón, View, la vista en XZ, a ver la pestaña de View, Set 3D Options. Entonces ahora, miren ustedes. Yo aquí he dividido en varios elementos finitos. Entonces aquí tengo una deformación de este muro del segundo nivel que genera pues un punto, un pico que llama la atención. Luego tengo uno por acá a la mitad y bueno, que ahí va. Y de igual manera en el nivel inferior. Tengo un punto acá que genera deformaciones que se van concentrando y luego de ello todo el muro se va comportando eh, pues con la tendencia a inclinarse en el sentido X, pero si yo me paso al otro lado, solo se deforma el muro completamente, ¿sí? Porque no he definido alguna sección, por ejemplo, una solera intermedia. Si ustedes se fijan acá, todo el muro se está deformando desde la base, vamos pasando por la altura del medio muro, en este caso, y posterior a ello todavía logro llegar al entrepiso, pero la deformación es la misma. Entonces, algo que le hace falta a este modelo para ya poderlo trabajar más finamente sería que, vamos a ver por acá, vamos a agregarle entonces sus soleras, ¿sí? Antes de desbloquear por acá, alguien que tenga alguna pregunta. ¿Ok? Bien, muchas gracias. Vamos a ver. Entonces acá, el único detalle está en que ETABS tiene no un problema, sino tal vez una limitante. Digamos que para editar o para copiar o para dibujar piezas que estén a media altura, no a la altura del entrepiso, yo no puedo dibujar piezas ahí, ¿sí? A menos de que tenga o bien dibujados elementos finitos como estos, ¿sí? Porque aquí yo puedo venir y digamos que voy a irme a la pestaña de definir. Primero tengo que agregar la pieza, ¿verdad ustedes? Perdón, a ver si puedo aquí. Lo voy a definir, me voy a Section Properties, Frame Sections, y digamos que la solera 20 por 15, el temporal de 15 ancho, está bien, que esta misma solera, digamos que yo la puedo asignar como una intermedia. Asumiendo de que en algunos casos yo usara una solera tipo U o una solera intermedia con diferentes características, lo que voy a hacer es aquí, ahí estamos, me fui a Add Copy of Property, pues estoy agregando una copia de la propia. Aquí voy a seleccionar, diga, perdón, solera intermedia, solera intermedia. ¿Sí? Aunque tenga las mismas medidas, simplemente le agregué otro nombre para que noten ustedes la diferencia ahorita que yo les voy a agregar. Voy a dar OK.
exactamente la misma sección, la misma resistencia, el mismo recubrimiento en armado que en la solera 20 por 15. ¿Correcto? Voy dándole acá, ok. Y ahora tengo yo lo siguiente. Aquí con estos elementos tipo frame, con la pestaña de la botonera esta que aparece a un lado de elementos tipo frame, le puedo acá, perdón, ahí está, me salió aquí el cuadro, cliqueando, y voy a buscar solera intermedia. Digamos que si yo por alguna razón tengo un muro relativamente bajo y solo me pide una solera intermedia, una helada, digamos, me puedo ubicar acá mi cursor. Ustedes que ahora estoy demorando un poquito porque perdí la mano derecha. Ok. En este punto, aquí estamos, he trazado la primera solera intermedia entre elementos finitos. Y estoy seguro que esa es la mitad, porque yo había dividido los elementos finitos en cuatro partes a nivel vertical, cuatro filas, digamos, exactamente todas de la misma medida, ¿sí? Y esta ventaja tiene, ahí estamos, y esta ventaja tiene de que yo haya realizado la división de mis elementos finitos en el eje A. En cambio, en el eje D, si yo quisiera hacer esta adición, eh, bueno, si solamente tengo una solera intermedia, puede resultarme conveniente activar el Snap to mid, mid, Midpoints, ¿sí? Snap to Alignments in Midpoints. Porque al yo seleccionar acá, si puedo ubicar primero la mitad de la longitud. Dame. Voy a ir aquí, voy a ocultar los elementos tipo muro. Sigue sin identificar. Bueno, entonces vamos a hacer. Vamos aquí a mostrar nuevamente las paredes. ¿Ok? Y el único detalle que yo tengo acá es de que, por ejemplo, imagínense que yo tuviera esta solera y quiero esta, hacer un control C, control V, por ejemplo. En este caso, recuérdense que es un replicar. Solo puedo replicar en sentido X o Y. Y si quisiera hablar de niveles, stories, solo me deja copiarlo entre nivel 2, nivel 1 o base, pero directamente a esas cotas. Y la base es z igual a 0, story 1 es z igual a 3 y story 2 es un z igual a 6. Entonces, normalmente, si yo quiero trabajarlo a partir de stories, yo debería de clic derecho, perdón. Me voy a la opción de modificar los ejes guía, perdón, o los grids. Y acá yo voy a agregar medias alturas para ubicar mis soleras. Es decir, a la altura de 1.5 metros va una solera, que es la que ya agregué, pero la voy a... Aquí estamos. Entonces aquí yo busco que voy a agregar un nuevo story, pero ojo que no quiero que me modifique las elevaciones ya existentes. Entonces voy a buscar la opción que diga mantener elevaciones de los pisos existentes. Entonces en este punto yo ahí ya puedo cliquear. Cliqueo y me pregunta a qué altura quiere usted agregar ese story. Y en este caso sería a la mitad de la altura del entrepiso 3, que básicamente sería a 1,5 metros. Entonces acá yo tengo 1.5. Vamos a ver qué. Y efectivamente no me modificó z igual a 6 y z igual a 3, que yo la tenía. Pero me hace falta agregar el nivel de piso perdón, el nivel de las soleras intermedias del segundo piso. Entonces, add story, keep existing story elevations. Y este se queda exactamente a los 4.5. Vamos así y ahí estamos. Aprovechamos, ok.
Y ok. Ok. Entonces acá, si se dan cuenta, ya me aparece el Story 4 y el Story 3. Es prácticamente donde yo voy a tener que estar dibujando mis vigas intermedias. ¿Sí? Pues acá voy a pasar a mi vista en agregar una nueva ventana, por ejemplo. ¿Ok? Y voy a activar acá mi vista en 3D y está en planta. ¿Correcto? Me voy a ir al Story 3, que ahora es el siguiente. Está a Z igual a 1.5. Y si se dan cuenta, por acá, voy a desactivar paredes. Ahí estamos. Y si se dan cuenta aquí, yo ya tengo mi solera. ¿Sí? Vamos a activarle aquí los nombres a los elementos tipo frame. Set display options. Y le voy a decir al programa que me muestre la sección que estoy utilizando para los elementos tipo shape y también la sección que estoy utilizando para los elementos tipo frame. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a darle OK. Y cabalmente, si observan ustedes por acá, ya me aparece soledad intermedia agregada, que fue la que yo dibujé manualmente. Bueno, eso fue porque lo dibujé a nivel de elementos finitos acá. Pero yo también podría trazarlo acá. Digamos que voy a mostrar aquí mis joints. Ahí estamos, muy bien. Y ahora acá voy a dibujar rápido una solera intermedia. Y ya voy cliqueando acá sobre cada uno. O también, recuérdense que abriendo un cuadro y manteniendo algunos grids dentro de las líneas, se podría. O bien, acá vamos a ver. Sí, acá al frente también tenemos un muro, de este otro lado también. Por acá tenemos una nueva solera. A ver, permítanme aquí. Ok, vamos a ver. Hay una de más. ¿Cuál sería? ¿Qué me puede decir qué solera intermedia está de más acá? Porque en la entrada no dejé ninguna, ¿correcto? No hay pena. Igual esto se está grabando, no se preocupen. Así se les comparte luego la grabación. Bien, a ver, les consulto. A nivel de aquí donde está la vista en planta, estoy a una cota de 1.5. Intencionalmente he dibujado una viga, una solera intermedia de más. ¿Cuál será? ¿Alguien alguna idea? ¿El que no sería la del centro? Aquí en el eje 2. Ajá, yo miro que Esta. hay como que se un espacio libre. Ajá. Exactamente. Lo que pasa está en que, a ver, y precisamente lo que estoy haciendo ahorita de manera intencional, gracias Dina, efectivamente es un error que sucede muchas veces cuando yo estoy empezando a modelar.
¿sí? Ahorita si se dan cuenta he seguido, gracias Dina, lo que he seguido yo es básicamente la distribución que pues cuando estamos aprendiendo de manera estándar se realiza. Entonces muchas veces, de hecho hay varias que están de más o mal, así como esta que yo estoy atravesando por acá. Y el problema está en que normalmente en los modelos de mampostería, antes de que nos pongamos a realizar esfuerzos y demás, muchas veces cuando yo estoy agregando mis piezas, pues dibujarlas es muy fácil, pero tener congruencia en lo que yo estoy trazando puede resultar complicado porque hay parámetros que a veces se quedan fuera, así como estas vigas, miren ustedes, esta está quedando a una altura de 1,5 metros en una entrada a una sala o a una habitación, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado, igual esta del medio que cabalmente mencionaba Vina, hay que tener mucho cuidado debido a que, por ejemplo, acá, imagínense que yo estoy entrando aquí por el corredor, ¿sí? Vamos a ver aquí, vamos a ver aquí estamos. Entonces, imagínense ustedes que nosotros estamos entrando, permítanme, aquí no están vistas las vigas. Para esto. Columnas y vigas. Ok. Correcto. Entonces acá, si se dan cuenta, yo les recomiendo que utilicen mucho o se vayan apoyando de estas herramientas auxiliares como una vista extruida, por ejemplo, que le agrega la volumetría a nuestros elementos. Entonces, se los recomiendo porque a veces sucede que yo estoy trazando vigas, soleras, y más va a pasar con las soleras intermedias. Con las que están en el nivel de piso no importa, porque estas terminan de conectarse con una losa y ahí funcionan a la perfección. Pero en este caso, yo voy teniendo piezas como esta que resultan ser muy grandes y que interrumpen el paso o el acceso a algunas habitaciones. Entonces, solo hay que tener mucho cuidado con los elementos que yo esté dibujando. En este caso acá, voy a habilitar nuevamente la vista de los muros. Y, ok. Voy a cerrar. Y aquí voy a cerrar. Bueno, y ahora, ¿qué sucede? En este caso, vamos a pasar esta vista a la izquierda. ¿Qué pasa? Que cuando yo divido ¿cómo se llama? Las paredes a través de su, vamos a ver aquí, fíjense que yo te hubiera seleccionado acá todo esto y me voy a assign. Si yo estoy trabajando con esta opción, con el Auto Mesh, el problema está en que no genera joints hasta que los va a analizar. Pero, si se dan cuenta, yo aquí no tengo con qué cortar mis soleras, ¿sí? Yo sé que hay una columna acá. Así como también, voy a rotar esto un poquito. Por ejemplo, yo sé que aquí, donde está el cursor, hay una intersección con otra columna. Pero hasta que yo me pongo a rotar el 3D y demás, descubro que efectivamente pues hay una pieza aquí que intersecta. Entonces, el problema que tiene ETABS es de que dentro de sus alcances, cuando yo estoy en una vista en planta, como la que tengo al lado izquierdo, a pesar de que yo tengo habilitadas aquí las columnas, si se dan cuenta, acá, vamos a ver un OK, no me las muestra. Porque los joints de las columnas están en el nivel Z0 y terminan en el Z3. Por ejemplo, si yo bajo de nivel, mejor dicho, si subo tal vez, porque aquí en el nivel 0 solo miro cómo están las restricciones, los restraints. En cambio, en un Z igual a 3, ahí sí, ya me muestra las columnas. ¿Correcto? Entonces, lo mejor, lo que yo les recomiendo, es de que si quieren hacer su modelo fino, siempre busquen por dividir ustedes mismos sus elementos, porque les facilita el dibujo de las soleras y se conectan de manera mejor, ¿sí? Entonces va quedando ahí a criterio de qué tan fino quieren ustedes trabajar sus proyectos. Y bueno, en este caso acá para dividir estas soleras, lo que voy a hacer es de que
Voy a mostrar la vista en B, por ejemplo. Elevación en B. Ok. Y aquí tenemos cabalmente esa solera que está de más, ¿sí? Que sería esta. Ah, bueno, y también la de... Bueno, sí, cabalmente es esa. Sí. Entonces acá... bueno, y sería esta también, ¿sí? Que viene a ser esta. Esas hay que cortarlas con... Esta selección con la mano izquierda. Ahí estamos. Ya saben, con esta columna o esta otra, podríamos cortarla de igual manera con esta que le sigue. Entonces acá yo tengo los 4 elementos tipo frame, 2 vigas, 2 soleras intermedias y 2 columnas, 2 mochetas de 15 por 15. Y me voy a ir a editar frames y dividir los frames. Y le voy a pedir que haga un break con los elementos seleccionados. De tal manera que aquí ahora ya existe una división y yo ya puedo eliminar esas soleras que quedan en el espacio. Vean ustedes, ahora yo ya puedo eliminar esta y seleccionar, perdón, y eliminarla. Y queda el espacio aquí del lado derecho, pues habilitado, ¿sí? Entonces, lo único que hay que hacer es, hay que tener mucho cuidado cuando yo esté generando mis propias divisiones. Y si mis niveles son repetitivos, pues yo les puedo decir, esto pues ya lo pueden, digamos, ahorita estoy seleccionando una mocheta del lado izquierdo, perdón, una solera, ¿sí? De ambos ejes. Ahí está. Y lo que puedo hacer es replicar o un control R o un copy paste entre stories. Estoy en el story 3, así es como se le denominó. Vean ustedes, aquí aparece story 3. Y la deseo copiar en el story número 4, que es la altura intermedia del siguiente nivel. Entonces, ¿dónde las desea replicar usted? Las voy a pegar, por ejemplo, en el story 4 y le doy OK. Y si se dan cuenta ahora, yo ya tengo aquí mi nueva solera, ¿sí? Y ya se nota aquí la solera intermedia dentro de mis muros. El único detalle está en que eso hay que hacerlo para todos, ¿verdad? Entonces aquí, vamos a ver, solo voy a cortar, voy a regresar, control Z, ahí estamos. No quiero que me despliegue todavía esto, lo que voy a hacer es de que voy a terminar de cortar todas mis elevaciones y luego todas las soleras intermedias del nivel Story 3 me las voy a copiar al Story número 4, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguien alguna pregunta? ¿Ok? ¿Sigue alguien? Ok, muy bien, vamos bien. Entonces acá, del eje B, me voy a trasladar al que le seguía, que era un eje C. Correcto. Tenemos el mismo detalle y vamos a seleccionar solera, columna, solera y columna. Edit, editar elementos tipo frame, dividir frames, que los corte con todos los frames y joints que yo he seleccionado y le damos un OK. Y ahora voy eliminando las que quedan en el aire, porque estas no están agarrando ninguna losa. Hay que recordar eso. Voy eliminando y ahí estamos. Ahora sí, regreso a ver mi vista en planta sobre el Story 3 para ver cómo estamos a nivel, digamos que a una Z de igual a 1.5. Me voy aquí a la vista en planta, Story 3, ¿ok? Y vean ustedes, como ya hice un corte, ahora sí ya me aparecen acá las columnas. ¿Sí? Pero aún así me sigue faltando. Ah, no, sí, ahí estamos. Bueno, entonces yo ya tengo trazadas todas mis soleras intermedias. ¿Sí? Entonces estas yo las puedo seleccionar. Por eso lo voy a ocultar aquí el muro para que no me copie los shells. ¿Sí? Vamos a quitar aquí de la vista
a los elementos tipo shell, es decir, a las paredes. Porque yo lo que busco es de que ahorita solo voy a seleccionar lo que serían soleras intermedias. No necesito ni pegar paredes, tampoco debería yo de tener seleccionado columnas, porque si no también se lleva los pedazos de pared o los pedazos de columnas. ¿Ok? Ahí está. Solo y exclusivamente soleras, nada más. Entonces, repito el proceso seleccionando todos los elementos solera intermedia del story número 3. Le voy a dar a la pestaña de Edit y me voy a replicar. En replicar, le digo que lo copie en el story número 4. Recuérdense que es el que le sigue al, o el siguiente nivel. ¿Sí? Le damos un OK y miren ustedes. Aquí ya me aparecen entonces en esta elevación. Vamos a rotar por acá. Ya me aparecen todos los muros confinados. Entonces, cuando yo ya tengo los muros definidos de esta manera, el comportamiento que llegan a tener es muchísimo mejor. Sísmicamente hablando, esta estructura es mucho más resistente porque todos sus muros se encuentran correctamente distribuidos, confinados. Permítanme, aquí estoy viendo que me faltó eliminar esta y esta. Esta. Vamos a borrar. Ok, ahí está. Entonces ahí ya mi pasillo queda completamente libre, ¿verdad? Entonces acá yo ya puedo obtener mis resultados a través de analizar y correr mi modelo. ¿Sí? Ahí ya tengo todo dividido y tengo los elementos secundarios como columnas y demás. ¿Sí? Entonces vamos ahora a generar nuevamente el análisis. Media vez uno en cualquier modelo de SAP 2000 o de ETABS va agregando más elementos, va agregando más cargas, empieza a hacer un proceso un poco más laborioso para analizar, pero va siendo más exacto, ¿correcto? Pues aquí, si se dan cuenta, yo puedo rotar y pues noten ustedes, las deformaciones van siendo segmentadas, es decir, primero se deforma la primera porción del muro, lo corta, digámoslo así, se deja de acumular a través de la solera intermedia, que es esta pieza que tenemos acá en la parte intermedia, y luego nuevamente empieza una nueva deformación hasta que encuentra la viga del entrepiso. Y lo mismo sucede para el primer nivel. Con lo cual, yo estoy logrando controlar mejor las deformaciones. Y precisamente porque cuando se encierran los muros, se confinan dentro de soleras, mochetas, etcétera, el comportamiento sismorresistente aumenta, precisamente por esos detalles. ¿Ya? Por eso es de que en zonas de alta sismicidad, sí o sí debe ser mampostería confinada, no una mampostería simple. Recuerden, la deformación se acumularía, ¿sí? En cambio, aquí vamos viendo 4 grupos de deformación, uno entre cada solera corona y solera intermedia, y luego entre esta solera intermedia y esta viga de nivel, y la misma historia para el primer nivel. Entonces, esto va generando resultados más fiables. Digamos que a este punto ya está mejor distribuido el modelo, ¿sí? Ok, vamos bien. Dice por ahí que alguien había levantado la mano. Y ahora, lo que le hace falta a este modelo es de que le vamos a asignar, a ver, por acá. Recuerdo que para este ejercicio debíamos empezar a trabajar un espectro, ¿sí? Entonces vamos a añadirle sus cargas sísmicas. Tengo yo acá un factor KD de 0.66 y me hace falta un valor C. Entonces yo lo puedo determinar
través de mi AGIS NS 3. ¿Sí? Diseño estructural de edificaciones. Yo tengo acá si lo estoy viendo aquí. Un segundo. Ah, perdón, aquí está. Una disculpa. ¿Sí? Aquí está. Perdón. Aquí está. Entonces, en su sección 2.2, distribución vertical de las fuerzas sísmicas, nosotros tenemos lo siguiente. Primero debemos determinar qué periodo va a tener nuestra estructura. En este caso, tenemos una estructura de 6 metros de alto. El periodo debería ser relativamente bajo. Siendo este entonces 0.51, el periodo de transición. Entonces vamos a empezar utilizando el empírico, pues no está calibrado. 0.30. Y aquí me dice que el valor de K para la distribución de fuerzas, distribución vertical de fuerzas sísmicas, el valor de K es igual a 3 posibles valores, dependiendo dónde esté mi periodo. Si este periodo es menor a 0.5 segundos, es decir, que aquí yo estoy en 0.30, lo que debo de hacer es de tomar un valor de K igual a 1, ¿correcto? Entonces, yo acá voy a tomar para mi valor de CS.36, ¿sí? Y valor de K igual a 1. Entonces, voy asignando cargas sísmicas estáticas equivalentes. Acá, sismo estático. Creo que estas ya las habíamos empezado a definir. Vamos a modificar. Tenía, perdón, aquí el coeficiente K sería entonces 1. Acuérdense que eso está en función del periodo. Y el CS sería de 36,1. Ahí estamos bien. Sí, desde la base hasta el story 2, tanto en X como en Y. Vamos a dar aquí OK. Que le damos nuevamente un OK. Y vamos también a revisar acá. OK. Espectro no tenemos. Vamos a cargarle un espectro. Aquí rapidito. Acuérdense que es el... Vamos a ver aquí. Voy a generar un espectro acá rapidito. Voy a pegar solo mis valores y voy a tomar mi valor de CS porque ya lo estoy dividiendo dentro de mi R, ¿sí? Voy a guardar, bueno, ya cuando ustedes tengan armado su espectro, periodos versus C sub S, lo que debemos de hacer es de que vamos a importarlo al modelo como un archivo .txt, ¿sí? Entonces acá voy a guardar uno. Y aquí viene lo importante, ¿sí? Esto es mi sismo, AGIS, NS, pero no quiero que lo guarde como un XLSX, perdón, sino que quiero que lo guarde como un archivo delimitado por tabulaciones. Aquí está. Ahí estamos. Texto, entre paréntesis, tengo que buscar delimitado por tabulaciones, ¿sí? Ese es el formato. Voy a guardar y le cambio que no sea un libro de Excel, sino un texto delimitado por tabulaciones. Vamos a dar aquí clic y ya me cambió la extensión. Miren,
Si está guardándolo como .txt, está bien. Vamos a darle aquí guardar. Y voy a cerrar. Van a preguntar, bueno, probablemente a algunos les pregunte si están seguros que desean guardarlo como un TXT. Hay que darle que sí. Y bueno, ahora sí. Regresando al modelo de ITABS, yo necesito cargar un archivo de espectro a partir de un TXT. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo voy a definir. Opción, funciones. Espectros de respuesta. ¿Sí? Cliqueo por acá. Borro el que ya está, ese no me sirve. Lo que sí voy a hacer es de que acá, en la función o el tipo de función agregar, yo debería seleccionar a partir de un archivo, from file. Y aquí agrego, ahora procedo a hacer un clic en Add New Function. Y vamos a ver por acá. Seleccionar aquí un buscador. Mampostería, física 1. Bueno. Primero tenemos que ubicar dónde nosotros lo guardamos, ¿sí? Y no se asusten si no sale nada, porque efectivamente los archivos que está tratando el programa de ITABS de importar son archivos de datos, ¿sí? Pero nosotros tenemos que cambiarlo a archivos de texto. Y aquí sí, ya nos aparecerá entonces el que recién hemos guardado. Le damos a abrir y ya tenemos nuestro espectro media vez esté seleccionado, periodo versus valor. Vamos a guardar esto como 10. Esto es espectro. Aquí es. Ahí estamos. 5% de amortiguamiento, porque es mampostería. Vamos bien. Y le damos un OK. OK. Y ya solo nos queda agregar esta carga lateral. ¿Sí? Ojo, tengo dos fuentes de carga lateral a este punto. Tengo una carga proveniente de fuerzas estáticas a partir de coeficientes y tengo aceleraciones horizontales que lo que me van a producir o se pueden transformar en fuerzas. Ambas son fuerzas y están bien y yo debo de cargar las dos. Ahora me voy a la pestaña Definir y voy a Load Patterns, ¿sí? Patrones de carga. Ya tengo mi sismo estático, ¿sí? Ese está definido acá. Muy bien. Y en Load Cases, los casos de carga, yo debo definir o agregar. Miren, aquí está el sismo estático. Están las sobrecargas, el análisis modal, la viva y la muerta como tal. Pero necesito agregar uno nuevo que sea entonces un caso a partir de aceleraciones de espectros. Y esto sería entonces mi sismo, pero ya no es el estático, ahora es el dinámico. ¿Sí? En X. Vamos a añadir. Y aquí simplemente yo le cambio la función por la que yo estoy trabajando. Entonces aquí yo tengo ¿qué direcciones? U1 es X, U2 es Y, U3 viene a ser Z, y luego tengo rotaciones sobre X, sobre Y y sobre Z. ¿Sí? Y el factor de escala, ahorita lo vamos a dejar en un G. Un G quiere decir que serían entonces 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Aquí estamos bien y le vamos a dar un OK. Voy a generar uno nuevo. Y aquí repito el mismo paso o si ya se les quedó, pues le pueden dar Add Copy. Yo lo voy a repetir por aquello de que se les... Tal vez a lo mejor fue un poquito rápido. Vamos a agregar nuevo caso. Que sería un sismo dinámico, pero en Y. Y añadimos entonces nuevamente en el caso Load Case Type un Response Spectrum. Vamos colocando por acá. Agregar. Estoy en Y. Entonces, ¿qué dirección debería seleccionar?
A ver, David. David, ¿está por ahí? Sí, Inge, pero la verdad no sé. Estoy un poco perdido. Perdón. Sí. Vamos a ver. Mario Fernando. Vamos a ver. Ven, pues. Nuevamente. A ver. Yo tengo que agregar el sismo en X y en Y. ¿Sí? Y agregué un sismo dinámico en X. Ahora voy a agregar uno en Y. Pero tengo que estos son casos a partir de aceleraciones. Luego selecciono las direcciones. Luego selecciono la función de donde quiero que obtenga los puntos en los tiempos determinados, que eso sería el espectro, y luego el factor de escala, que es un G. Para empezar, es un G. Aquí yo, si ya definí para X 1, entonces para Y sería la dirección 2. A ver, nuevamente. U1 es X, U2 es Y, U3 es Z, y luego vengo con las rotaciones. R1 sería la rotación sobre el eje X, R2 rotación sobre el eje Y, y R3 sobre el eje Z. En este caso, estamos definiendo en Y, sería entonces U2. ¿Sí? Aquí ya le damos OK, y ya tengo los dos sismos dinámicos y el sismo estático. Bien. Vamos a darle aquí OK. Y ahora en definir en Load Combinations, voy a pedirle al programa que agregue los combos, las combinaciones por defecto para muros. En realidad aquí serían muros de concreto a corte, pero muros de mampostería, porque son mampuestos de concreto, también funcionan. Lo voy a convertir a editables y le voy a dar OK. Para que estos últimos que me agregó ya me contemplen los dinámicos y los estáticos. Pero igual, yo debo de ir agregando CR1, CR2, CR3, CR4, CR5. Y por ejemplo, en las CR4, miren ustedes, aquí yo tengo sismos estáticos. Yo tendría que hacer un CR4 para sismo estático. Y también un CR4 puede agregar una copia, pero también tendría yo que hacer para un sismo dinámico. En X. Bueno, y este es negativo. Aquí está el guioncito. Y también tengo que agregar una copia, pero ahora con valor positivo, ¿sí? O más 1, pues. Este sería CR4 positivo, de sismo dinámico X, ¿sí? Y esto también se repite para Y, claro. Va a llevar un poco de tiempo definirlos. Me voy a quedar con estos por acá, por la hora. Le voy a dar un OK y vuelvo a correr mi programa. Noten que para este punto agregamos dos elementos importantes más, fuerzas laterales, tanto a nivel estático como a nivel dinámico. Creo que nos vamos a quedar trabajando solo con los estáticos porque resultan ser bastante fiables también. Ok, y aquí ya tengo yo resultados de deformaciones por lo menos. Y es que tampoco puedo agregar yo sismos si es que ni siquiera tengo elementos de confinamiento. Miren ustedes acá, ya genera resultados de deformación, son cargas muertas, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo pongo un combo de mi CR4 en sismo dinámico? Por ejemplo, vamos a ver aquí, que me muestre los desplazamientos en Z, en X. Miren ustedes. Vamos a ver acá. Entonces acá, digamos que directamente para este punto,
¿Qué pasa si un sismo en X dinámico le está pegando a mi estructura? Prácticamente, voy a guardar antes, prácticamente está generando, miren, este es el problema de no interconectar todos los nodos. A veces genera ciertos desplazamientos que no se alinean unos, pero es parte de ir afinando un modelo, ¿sí? Por eso es de que creen que muchas veces un modelo es algo rápido, pero en realidad lleva tiempo, ustedes. Lleva tiempo, lleva tiempo. Vamos a ver, tal vez en las gráficas tipo estándar, aquí. Ah, se trabó. Estamos. Y bueno, aquí yo ya tengo losas que están deformándose, ¿sí? Paredes que se están deformando. A cierto punto yo tengo las soleras intermedias que también están actuando. Y bueno, ya con ello, pues mi sismo ya está actuando, ¿correcto? Entonces, a este punto yo ya tengo sismos cargados, ya tengo áreas de muro confinadas y yo ya puedo obtener resultados, ¿sí? Como por ejemplo esta losa, miren ustedes acá, que se está llegando a caer a una columna, pues claramente genera más esfuerzos. Y esos esfuerzos los vamos a ver en la siguiente clase, para saber cómo interpretarlos, pero antes teníamos que agregar obviamente las cargas que eran necesarias trabajar. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Muy bien.